Hola mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo hoy una vez más en Adoremos Juntos. Hoy tenemos una invitada especial, mi amiga Ana Nieves. Hola. Entonces, Anita, un saludo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, feliz de estar aquí para adorar al Señor juntos. Amén. De cariño le decimos Anita. Sí. Y bueno, hoy tenemos un tema bien interesante que se llama la adoración pública. Sí, es un tema que está en boca de muchas personas actualmente. Es un tema que ha movido a muchas iglesias y a muchos ministerios en este último tiempo. Y pues ciertamente tiene que ver con los tiempos que vivimos, con los tiempos en los cuales nos estamos adentrando conforme a la palabra. Como pudiéramos llamarle, los últimos tiempos, una adoración especial. Pero, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para hacer una adoración pública en excelencia? Mire, la adoración pública tiene sentido cuando se sustenta en una adoración privada a Dios. El salmista David decía en el Salmo 69, versículo 30, dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Fíjese que la alabanza de David en lo privado le dio revelación de cómo hacer una adoración en lo público. Y esa adoración en lo público fue una adoración sincera y verdadera delante de Dios, porque pudo conocer en lo privado a su Señor. Entonces, en el Salmo 66, versículos 16 y 17, habla acerca de este modelo de adoración que el Señor colocó en el corazón de David, y él escribió y dijo: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Mire, él le dice: yo quiero contarle a todos, quiero expresarle a todos lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ha transformado mi corazón y cómo puede transformar el suyo. Entonces, una adoración pública es demostrarle a todas las personas la obra preciosa de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? De todas maneras, esta adoración pública se complementa o se da en función de lo que Él ha hecho en mi vida en lo privado. Mire, la adoración nos enseña la palabra que es en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de que es en espíritu y en verdad, quiere decir que nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y tenemos que profundizar en la palabra, es decir, en espíritu y en verdad significa que la palabra, que es Cristo, vivifica nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo y se hace manifiesto en medio de nosotros cuando nosotros actuamos conforme al Espíritu. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de que la palabra, que es Cristo, es verdad. Nos guía, nos da una vida fuera de la mentira y centrados en la obra redentora del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, esa obra redentora nos lleva a poder hablar con los demás acerca de lo que es el plan de salvación y mostrar el plan de salvación por medio de la alabanza y la adoración también. Entonces, hoy, en medio de este tema, en medio de este conversatorio que vamos a tener con nuestra hermana Ana Nieves, quisiéramos hablar de lo que es la adoración pública y cómo podemos adentrarnos dentro de eso. Entonces, bueno, Ana, no sé si antes de comenzar con lo que es el tema en sí, nos pudieras contar acerca de tu testimonio como adoradora, lo que haces actualmente en la obra del ministerio. Bueno, en el Señor he tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano y pues siempre he estado allí en la iglesia. Obviamente hay un momento cuando tenemos ese encuentro con el Señor y entendí que mi llamado era ese, bueno, es el llamado de todos, ¿no? Como hijos de Dios, a adorar, porque no se trata solo de cantar o de ejecutar un instrumento. Todo lo que hacemos, dice el Señor que lo hagamos como para Él, con ese corazón de entrega, porque adorar es entregar, es darle todo al Señor. Pero una vez tuve un sueño que estaba en una casa, había alguien enfermo y la casa quedaba como en un lago, y cuando cantábamos la persona se alentaba
¿no? De su habitación se veía hacia el lago. Y cuando dejábamos de cantar, en el lago venían unas personas así como volando sobre el lago. Y yo entendí en el sueño que eran como espíritus, demonios. Y cuando empezamos a cantar, ellos se iban. Y así sucedió por varias veces. Yo, wow, o sea, la alabanza tiene un poder espiritual. Yo era adolescente cuando tuve ese sueño y ni pendiente con todas estas cosas, ¿no? Pero allí el Señor me reveló que cuando adoramos, cuando cantamos, cuando exaltamos su nombre, suceden cosas espirituales, suceden cosas en el mundo espiritual que nosotros, no es por nosotros, es por el Señor. Es por el Señor. Entonces, ciertamente, lo primero que debemos saber es que hay un llamado. Sí. Hay un llamado de parte de Dios. Sí, hay un llamado, un propósito, un don también. Y Él lo va perfeccionando. Sí, ese don. Entonces, mire, en medio de ese llamado, en medio de esa motivación para adorar al Señor, porque ciertamente en el corazón tiene que haber disposición. Y esa motivación viene por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que comprender y profundizar lo que realmente es la palabra para nosotros. Eso nos mueva, nos lleva a anhelarlo más, a conocerlo más. Y Apocalipsis 4 y 5 me da una descripción preciosa de lo que es la adoración, ¿no? Y realmente, Ana, cuando todo esto pase, nosotros nos estamos preparando es para una adoración eterna en el cielo. Así ¿sí? es. Todo esto va a pasar, lo que vemos en lo natural, pero en lo espiritual nos estamos proyectando a ese modelo de adoración y pudiéramos llamarlo como un modelo davídico, ¿sí? O sea, el Señor se lo mostró a David, Él lo instauró y David dijo, mire, yo quiero contarles a todos ustedes lo que Él ha hecho con mi alma, lo que ha hecho con mi vida, y eso es una adoración pública. Y bueno, en función de esto, ¿qué es la adoración pública y cómo impacta nuestro entorno? Bueno, como tú estabas diciendo, David decía, me alegro cuando voy a la congregación con todos mis hermanos a exaltar el nombre del Señor, ¿no? Cuando nos reunimos todos. Y esa adoración pública es como su nombre lo dice, adorar en público, pero adorar de lo que ya yo he practicado en lo íntimo, en lo secreto. Amén. En este caso, como iglesia, eso que hacemos en la iglesia, ese ambiente que se genera por el Espíritu Santo cuando adoramos todos juntos, ese ambiente es llevarlo a la calle, llevarlo a una plaza, llevarlo a una montaña, a un lugar alto, para impactar el ambiente espiritual de nuestra ciudad. Amén. Es esa la adoración. O sea que no es solo dentro de la iglesia, No. es trasladar eso afuera para que otros puedan conocer también del Señor por medio de la adoración. Sí. Puedan conocer el poder de Dios, conocer los propósitos eternos, conocer los planes eternos. Y bueno, impactar la vida realmente no lo hacemos ni nosotros con la música, eso lo hace el Señor. Sí. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos canal para que ese impacto pueda llegar, no solo a la vida de ellos, sino al entorno, a todo lo que está en su alrededor. Pero, ¿cómo pensar, Ana, en una adoración pública si no tenemos una comunión en adoración con Dios en lo privado? No, sería simplemente un espectáculo. Y de eso no se trata, porque para hacer una adoración pública no necesitamos ni equipos, ni cornetas, ni sonido. A veces es necesario, pero no es la regla, pues. Podemos ir con nuestra guitarra, con nuestras voces y listo. Y ponernos allí todos en unidad a adorar al Señor. O sea que como consecuencia pudiéramos decir que es solo un espectáculo. Sí, exacto. Si no hay ese propósito, esa unidad con el propósito del Espíritu Santo, pues no es una verdadera adoración. Amén. Bueno, la intención de este programa en el día de hoy es motivar a otros ministerios, es motivar a otras personas a que se muevan, a expresar en público ese modelo de adoración conforme a la visión del cielo de lo que Dios está haciendo en medio de cada uno de nosotros. Yo creo que es necesario que el corazón de las personas sea impactado, sea tocado, pero con poder, no solamente con un nivel de emoción grande, no, tiene que haber poder de Dios, y el poder de Dios se manifiesta en la adoración, en la alabanza, así como nos decía
nuestra hermana Ana. Pero este mover de la adoración pública, es algo que se está dando actualmente ahí en muchas partes. En estos días, como hace 2 semanas, hicimos una actividad de adoración pública en la entrada de nuestra ciudad. Pero no solamente era aquí, eso era a nivel mundial, a nivel nacional se estaba organizando, ¿no? Entonces, la adoración pública, Ana, ¿le compete solo a algún ministerio en particular? No, en realidad no. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque esto es algo que, bueno, nosotros lo estamos conociendo este año. Esto es algo que el Señor está haciendo, y no porque a nosotros se nos ocurrió, sino que en esas casualidades de Dios conocimos a alguien y vamos a hacer una adoración pública en San Cristóbal, y eran a lo mucho 10 personas, y de ahí dijimos, tenemos que llevar eso para acá, para nuestra ciudad. Y la adoración pública es un llamado a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo. O sea, es un mover del Espíritu para traer su reino a esta tierra, para establecer su reino. Él lo hace a través de su palabra, a través de su iglesia, pero esto es algo que pues nos saca de nuestra conformidad, de nuestras 4 paredes, de nuestros equipos, de la iglesia, de nuestro domingo a domingo, y nos lleva, bueno, si estamos enamorados del Señor, eso no nos cuesta. Amén. Hay ministerios que están moviéndose en esto, ¿no? Y es que cuando nosotros vemos la palabra del Señor acerca de los últimos tiempos, hay un mover grande de alabanza y de adoración, ¿no? Hay un mover sobrenatural de lo que tiene que ver con la adoración a Dios. Y bueno, la palabra de Dios, como decíamos en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, me habla de una adoración mayor, y dice que había de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y adoraban al Cordero. O sea, es una adoración enfocada en el Cordero, una adoración enfocada en Jesús por su obra en nosotros. Y sabe, en esa adoración dice que estaban todos ahí alrededor del trono cantando, adorando, sin limitación ni nada, porque la visión estaba en el Señor. Y ahí habla algo muy especial, y quisiera que nos compartieras, que es arpas y copas. Así es. Decía, bueno, habla de todo lo que estaba sucediendo allí alrededor del trono, cómo había una adoración por estos ancianos, por los seres vivientes, y decía que ellos tenían en sus manos arpas y copas. Y por arpas, bueno, como este instrumento de cuerdas, podemos entender qué es la música. Y las copas, habla la Biblia que las copas son las oraciones de los santos, ¿no? Esas copas llenas de incienso que son las oraciones de todos nosotros. Y es esa oración que he visto que el Señor ha ido transformando en la iglesia. O sea, no una oración nada más de pedirle al Señor y de pedir lo que nosotros pensamos cómo deberían funcionar las cosas, no, sino es centrada en Jesús, en que sea su justicia, que venga el reino de los cielos, que sea su voluntad. Y este movimiento de arpas y copas es un movimiento continuo, y fíjense que lo habla Apocalipsis. Amén. Mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis porque piensa que ay, el fin del mundo, yo no quiero saber nada de eso, pero Apocalipsis sí, el Señor nos muestra, es muchas de las cosas que estamos viendo hoy, pero más que todo es un libro de adoración que se centra en el Cordero. Es un libro de amor y pasión, cómo Cristo viene a rescatar a su amada, a la iglesia, ¿no? En medio del caos. Sí. Entonces, bueno, Ana, no sé, ¿nos pudieras explicar cómo es eso? ¿Cómo se hace arpas y copas para los que no conocen o se están introduciendo en esto de la adoración pública, del mover de la oración? ¿Cómo es eso? O sea, si hiciéramos algo aquí, explícanos cómo sería. Sí, es hermoso. De verdad que cuando a veces usted le dice, no, Jesús les dijo a sus discípulos, ya cuando le iban a entregar, que ellos se quedaron dormidos, ustedes no pudieron orar ni una hora. Y para mucha gente, yo le doy clase a los muchachos y dicen, ay no, para mí orar 15 minutos es como mucho, yo me esfuerzo por orar 15 minutos, pero cuando combinamos adoración y oración, arpas y copas, adorar y orar, arpas y copas, mire hermano, a usted se le pasa el tiempo y usted no se dio ni cuenta. Y así vemos que es en el cielo. Entonces, en lo que el Señor Jesús nos enseñó, el Padre nuestro hizo que sea aquí en la tierra como es en el cielo. O sea, es atraer el cielo aquí a la tierra.
Y eso lo hacemos, ¿sí? Por medio de la alabanza y la adoración. ¿Y hay algún requisito especial para hacer eso? Bueno, tener el deseo nada más. Tener el deseo, el corazón Es dispuesto. el único requisito. Entonces, bueno, ¿será que Deseo. hacemos algo de como un set de Amén. alabanza y adoración y oración? ¿Sí? Amén. Entonces, bueno, vamos a exaltar el nombre de Dios. Vamos a hacer una pequeña muestra. Hay una canción de Aberli Murillo que se llama ¿Quién podrá? Entonces, bueno, vamos a ir cantando y vamos a ir orando. Amén. ¿Sí? Aleluya. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tú preparas el corazón, Señor. Tú preparas el ambiente, preparas todas las cosas, Señor, para que te hagas manifiesto con poder, Señor, en esta tierra, Señor, en los corazones de los hombres, Señor. Pero nuestro mayor anhelo, Señor, por encima de todas las cosas, eres tú, Jesús. Te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Oh, me uniré. Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar. Oh Santo, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. te veré llegar en una nube, Rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, te esperaré sin mancha. vestiduras blancas. Jesús, oh Padre precioso, oramos por la revelación Así del es, nombre Señor. de Jesús, Señor. Venga tu reino a esta tierra, Señor, y hágase tu voluntad en medio de nosotros. Así Hágase es, tu Señor. voluntad en tu iglesia, hágase tu voluntad en nuestra nación. Oh, en Hágase el tu nombre de voluntad, Jesús. Señor, hágase como en el cielo, así también en la tierra. Oh. Que tu iglesia en este tiempo esté apercibida, esté esperando, esté expectante de tu venida, Aleluya, que Jesús, esté expectante. para que estemos preparados, esa iglesia pura, sin mancha y sin arrugas, Preparados Señor. para ti. Oramos por esa iglesia que somos nosotros, Señor. Somos nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que está anhelando tu venida, Señor, anhelando tu regreso, anhelando tu propósito, Anhelamos tu Señor, venida. sobre nuestras vidas, sobre la humanidad entera, Señor, Anhelamos para que tu sea venida. conocido tu nombre, Jesús. Oramos en todas las naciones y para que la salvación de Cristo Aleluya, llegue a todos así los es, corazones, Señor, porque tú eres el centro. Oh, Tú aleluya, eres el centro tú eres de el todo, centro Señor, y de nada hay todo. fuera de ti. Nada hay fuera de ti, hay, Señor. Señor. Aleluya, aleluya. Oh, ningún principado, ni las potestades, ni almas forjadas, quién podrá, ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido.
oramos también para que la iglesia sea fortalecida en medio de estos tiempos, para que la iglesia tenga revelación por medio de tu Santo Espíritu, Señor, de la palabra de verdad en la cual debe moverse, Señor, para que no sea una iglesia que sea sembrada sobre la arena, sino una iglesia fundamentada en la roca, y esa roca le haga permanecer firme aún en medio de las circunstancias. Una iglesia que te ame, una iglesia que profundice en tu corazón y en la revelación de tu nombre y de tu palabra, Señor. Una iglesia que permanezca a pesar de las circunstancias, Señor. Y por eso ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Aleluya. ¿Quién podrá contra nuestro Dios? ¿Quién podrá contra nuestro Rey? Y este modelo de adoración con arpas y copas, de exaltación del nombre de Dios, es un modelo al cual Dios quiere que nos movamos públicamente. Dijo el apóstol en el libro de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, bueno, que la adoración pública comience desde lo privado, que la revelación de lo privado nos mueva a comprender cómo mostrar al Señor en lo público. Amén. Entonces, Anita, qué tiempo tan especial para el Señor. No sé si te quieres despedir. Amén. Bueno, esperamos que esta palabra sea de bendición y que le pregunten ustedes mismos al Señor: Señor, ¿qué es esto de arpas y copas? Y vayan allí a Apocalipsis 5, 8 y experimenten esto en lo privado, en sus iglesias, en su habitación. Adorar y orar, arpas y copas, adoración y oración. Amén. De la mano. Y bueno, terminamos. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar otra vez en este programa de Adoremos Juntos.